Job 23:8. Vamos a leerlo todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, ¿qué pasa? Yo no lo veré. Mas si conoce mi camino, me probará y saldré como oro en el nombre de Cristo Jesús. Escuche esto. Quiero enseñarle algo antes de empezar. Amén. Antes de orar, antes de que oremos. Primero quiero enseñarte algo que es importante. Antes que busquemos su presencia, antes que nos acerquemos a Él, hay algo que debo enseñar. Y es que lo que impide que nosotros nos acerquemos a Dios es muchas veces nuestra mente. Y es que hace unos días estuve predicando sobre eso, sobre convertir el conocimiento en experiencia. Que al final lo que fortalece tu fe no es lo que escuchaste, sino lo que viste. Amén. Entonces precisamente muchas veces eso, lo que hemos visto, es lo que en verdad nos ha alejado de Dios. A veces a las personas les cuesta trabajo tener fe porque lo que han visto los han orillado a dudar de Dios. Pero quiero explicarte algo. Y déjame decirte algo. No es que Dios no se haya manifestado en tu vida, es que te ha faltado sabiduría. Porque hay algo que he aprendido todo este tiempo que he buscado de Dios. Y es que el pensamiento de Dios no es igual al mío. Y esto es algo que tienes que entender, pero también lo tienes que aceptar. Amén. Cada uno de nosotros, los que somos padres, enseñamos a nuestros hijos de diferentes maneras. Y si tú me ves a mí educar a mi hijo, a lo mejor hay personas que creerán que lo estoy haciendo mal. Amén. Y si yo veo que estás educando al tuyo, quizá muchas veces pensaré que lo estás haciendo mal. Pero es que necesitas entender la filosofía de una persona para saber por qué educa al hijo de una manera. Amén. Yo no sé tú, pero yo fui educado de una manera. Y eso me lleva a educar hoy a mis hijos de una forma. Y es que mi pensamiento determina mi actuar. Tu pensamiento determina tu actuar. ¿Estás conmigo? Hay personas que cuando las vemos actuar, nos molesta su manera de actuar y decimos, ¿por qué esta persona es así? Déjame decirte una cosa. Todos actuamos en consecuencia de los valores que nosotros obtuvimos. Amén. Entonces lo que tienes que entender es que Dios nunca va a actuar como tú. Él va a actuar conforme a su pensamiento, conforme a su carácter. Entonces lo que has visto muchas veces te aleja de Dios, porque lo que has visto a tu pensamiento no ha sido bueno. Pero si para Dios lo es, Dios va a permitir que suceda. Amén. Y antes de eso quiero darte una perspectiva distinta, porque quiero quitar esa barrera, la barrera que te ha mantenido alejado de Dios. Porque muchas veces lo único que nos mantiene alejado de Dios es nuestro pensamiento, es nuestra mente. Amén. Job lo dijo así. Job dijo, para donde vaya Dios no va a estar. Voy hacia el norte y no lo veré. En otra versión dice, voy hacia el norte y no lo veo. Voy hacia el sur y no lo veo. Job, hay un momento en su vida donde empieza a pasar por procesos y dificultades. Pierde a sus hijos, pierde a sus sirvientes, pierde toda su economía, sus terrenos, pierde todo. Empieza a caer enfermo. Y Job empieza a decir, dice, no veo a Dios por ninguna parte. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Empezamos a ver el proceso y empezamos a ver la dificultad, y es cuando nosotros decimos, no veo a Dios por ninguna parte. ¿Alguna vez has dicho eso? Y si te dijera que aún en medio del dolor muchas veces Dios está presente, achis, ¿cómo voy a dar gracias por algo que no me gusta? Pero es que no todo lo que gusta es bueno, y no todo lo que no gusta es malo. ¿A quién le gustan las verduras? Mentiroso. ¿Pero son malas? No. A nadie le gusta el dolor, pero tienes que aprender a dar gracias por el dolor, porque el dolor
te mantiene vivo. Amén. Cuando tú pones la mano en un comal, duele, pero el dolor te ayuda a no perder la mano. ¿Me está entendiendo? Cuando yo toco siento dolor y el dolor me hace retirar la mano. Si no sintiera dolor, entonces ¿qué pasaría? Perdería mi mano. Amén. Amén. Hay muchos ejemplos. Lo he dicho muchas veces porque la Biblia lo dice. Y si quieres entender a Dios, voltea a ver lo natural. Y como funciona la naturaleza, podrás entender cómo es Dios. Pues al final Él lo creó. ¿Estás conmigo? De hecho, cuando el hombre crea el motor o el carro, se inspira en la máquina humana que nosotros somos. Amén. Y escuche esto. Cuando nosotros entendemos a Dios, cuando vemos la naturaleza, podemos entender cómo piensa Dios un poco. Pero Dios ha puesto eso, ha puesto dolor en nuestra vida, nos ayuda a vivir más. Si quieres que el músculo crezca, tiene que romperse. A muchos no nos gusta tener fiebre, pero tenemos que dar gracias cuando nos da fiebre, porque la fiebre es una señal de que tu cuerpo está peleando contra una infección. O sea, cuando una persona le da fiebre, significa, te está diciendo tu cuerpo, te están diciendo tus células, te están diciendo: aquí estamos, estamos vivas, estamos presentes. Y la fiebre es una señal, y se siente feo, se siente dolor, pero es una señal de que tu cuerpo está trabajando. Y ahí es donde tú tienes que dar gracias. Malo sería cuando tienes una infección y tu cuerpo no reacciona. Entonces, cuando empezamos a ver lo natural, empezamos a entender que hay cosas que no nos gustan, pero hay que aprender a dar gracias por eso. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, es el dolor más hermoso que existe. Eso digo yo porque soy hombre. Pero son las únicas veces que le he dado gracias a Dios porque mi esposa sienta dolor. Si lo ves fríamente, ahí vas al hospital y sabes que le va a doler, pero tú estás con la risota. Y te voy a decir una cosa: cuando se está lidiando, estás sintiendo mucho dolor, pero en ese momento nadie presta atención al dolor. Todos prestan atención al bebé. Y aún ella, toda moribunda, ya le ponen al bebé y ay, sonríe y se le olvida el dolor. Nace el bebé y lo primero que escucha, o lo primero que anhelas escuchar, ¿sabes qué es? Dolor. Y cuando nace el bebé, lo primero que hace el doctor, darle una nalgada para que llore. ¿Por qué? Porque en ese momento damos gracias. Imagínate que yo el primer día que sea tan ignorante y que haya entrado al parto y veo que el doctor le da una nalgada al bebé y yo: ¿qué onda, doctor? ¿Por qué le haces eso a mi hijo? Y vamos para afuera. Ahora, entendiendo esto natural, que Dios fue el que creó todo el universo, podríamos entender un poco a Dios porque a veces permite en nosotros dolor. El problema es que no gusta, y cuando no gusta nos enfocamos en lo que no gusta, no en lo que atrae lo que no nos gusta. Y muchas veces el dolor, porque tengo que hablarlo, tengo que decírtelo, porque sé, porque soy humano como tú y porque muchas veces esto me alejó de Dios. Pero desafortunadamente siempre es el dolor lo que nos aleja mentalmente de Dios. Siempre es imposible acercarnos, hincarnos delante de Dios y reconocer su nombre porque estamos pensando en todo lo que hemos sufrido, porque estamos pasando en lo que estamos padeciendo actualmente. Desde que conocí al Señor hace 22 años, pero yo soy un pastor diferente. No soy un pastor que me haya aislado del mundo totalmente. Al contrario, en los 22 años convivo con personas que creen en Dios y que no creen en Dios. Y siempre es el tema, y siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre es: no, yo no me puedo acercar a Dios por todo lo que me ha pasado. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Siempre es lo que termina destruyendo la fe. Pero es una cuestión de enfoque, porque el dolor, aunque a veces no nos gusta, es bueno. Y cuando entendemos esto, podemos entender a Dios. Job estaba pasando un proceso difícil y Job estaba diciendo esto: no veo a Dios. Y empieza a afirmar: aunque vaya al norte no lo voy a ver, aunque vaya al sur no lo voy a ver. Amén.
Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Y hacemos una invitación especial. Vamos a tener un encuentro con Dios esta semana, este domingo. Vamos a buscar a Dios. Y usted dice, no, ya he buscado. Y yo vaya al norte, al sur, vaya a avivamiento, vaya a la iglesia que vaya, yo nunca veo a Dios. Pero ¿sabes qué es? Tu mente. Porque tienes un mal enfoque acerca del dolor. Tienes un mal enfoque acerca del dolor. Pero el dolor es necesario. Es bueno. Lo necesitas. Te ayuda a crecer. Amén. Te ayuda a crecer. A veces tenemos que empezar a ver a Dios en las puertas que se cierran. Dios está en las puertas que se abren, pero también Dios está en las puertas que se cierran. Aunque no guste y aunque duela. Pero tienes que aprender a dar gracias por lo que Dios te da y también dar gracias por lo que no te da. Tienes que aprender a dar gracias por lo que el Señor añade, pero también por lo que el Señor quita. Pero las personas quieren ver a Dios cuando añade, no cuando quita. Pero Dios también está cuando quita. Y hay gente que dice, Dios me abandonó porque cuando lo necesité no estuvo. ¿Por qué? Perdí mi carro, perdí mi trabajo. Déjame decirte una cosa, Dios también está cuando quita. Pero tu sabiduría te prohíbe creer que Dios está cuando algo se quitó, cuando algo se fue. Pero Dios también está cuando quita. ¿Quién te dijo a ti que algo se te fue quitado porque Dios no estaba? Muchas veces fue Dios mismo el que te lo quitó. Dice Dios, yo estuve ahí. Pero ¿por qué lo hizo? Quizá tu sabiduría. Ahí es un momento donde hay que tener humildad y hay que reconocer, porque no tienes la capacidad de entender por qué Dios lo quitó. En la vida va a suceder así. Hay cosas que vas a tener que perder, que Dios te las va a quitar. Y dice el Señor, necesito quitártelas porque te gustan tanto, pero tengo cosas mejores para ti. Pero tienes que sentir el dolor de quitar. Entonces Dios también está cuando añade, pero también está cuando Dios quita. Y tienes que entender eso. Dios está en las puertas que se abren, pero también en las puertas que se cierran. De hecho, Dios ha estado ahí todo momento. El problema es que no lo has visto actuar como tú querías que actuara. Pero si su sabiduría es más grande que la tuya y que la mía. Amén. Y tú vas a disponer, vas a creer o vas a querer que Dios trabaje de una forma, que Dios actúe de una manera. Pero Dios siempre tendrá una mejor manera de hacerlo. Así que quita de tu mente el que Dios no ha estado ahí. Es que no lo hemos entendido, y cuando no lo hemos entendido nos hemos enojado con Él. Quiero que sea sincero, no levante la mano si no quiere. Pero Dios lo sabe. Pero ¿cuántas veces nos hemos enojado con Dios? Solo porque no actuó como yo quería que actuara. Porque desconocí su movimiento. Porque desconocí su plan. Y nos enojamos con Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ninguno de nosotros busca una explicación. Que ninguno de nosotros busca conocer su plan. Simplemente nos enojamos y hacemos un berrinche enorme. Que hay personas que han durado años sin buscar de Dios y se enojaron injustificadamente. Y el único que pierde aquí somos nosotros, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios sí cambiamos mucho. ¿Me está entendiendo? Y al final tú crees que dañas a Dios porque no lo buscas. Pero la verdad es que los únicos que nos dañamos somos nosotros cuando estamos lejos de Dios. Cuando te acerques a Dios, tienes que acercarte con humildad y reconocer
que no eres más sabio que Él y que Él trabaja de una manera distinta a la mía. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Job capítulo 42, verso 5. Job capítulo 42, verso 5. Eso había dicho Job. Primero dijo Job eso en Job 23. Pero en el 42, 5 le dijo así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Y después dice el verso 6: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Primero en Job 23, escucha, en Job 23 dice: a donde vaya no lo voy a encontrar. Pero después Dios le da la sabiduría y lo entiende. Y en Job 42, 5 le dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dijo: y me aborrezco. Me aborrezco por no haberte conocido antes. Te voy a dar un tip que espero pueda cambiar tu vida para siempre. Pero no te enfoques en lo que viene. Enfócate en quién está contigo. Porque nosotros tenemos una mala costumbre. Siempre estamos mirando lo que viene en lugar de mirar lo que está con nosotros. Y para vencer en esta vida solo tienes que mirar quién camina contigo. Amén. Pero estamos tan enfocados en lo que viene. Y si es bueno, agradecemos. Y si es malo, nos asustamos. Tenemos temor, tenemos pavor. Cuando estaba más pequeño, íbamos a la casa de mi abuela y mi abuela tenía el baño, mis abuelos tenían el baño en el patio. Y había un pasillo oscuro y luego salías al patio y había montones de árboles y el baño estaba casi al final. Cuando te andaba del baño era toda una odisea y corrías hasta el baño a prender el foco del baño. Pero algo cambiaba las cosas. ¿Sabes cuándo? Cuando le decías: papá, ¿me acompañas al baño? No había más luz. El baño no se acercaba. El pasillo no se hacía más grande. Todo era exactamente igual. Pero ibas con tu padre agarrado del brazo. Y eso hasta llegabas y hasta caminabas. Es más, hasta de regreso, se siente bien padre el aire. A oscuras. El problema es que nos enfocamos en lo que está pasando o en lo que viene, en lugar de enfocarnos de quienes están con nosotros. Ahora es diferente. Mi papá me daba seguridad, paz. Escucha esto. Deja de enfocarte en lo que viene y empieza a enfocarte en lo que está contigo. Porque el que está contigo permite cosas que quizá tú no ves nada positivo, pero el dolor lo necesitas. Amén. Y voy a terminar con esto. Jacob lo dijo de esta forma. Vamos ahí, Génesis capítulo 28, verso 16. Y Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo... Que no te pase esto a ti. Pero hasta que despertó del sueño, Jacob dijo lo siguiente: ciertamente Jehová siempre estuvo aquí y yo no lo sabía. Hay muchos de nosotros, admiro la madurez y la humildad de Jacob para reconocer y decir: Dios estuvo aquí sin saber que Él estaba aquí. Por eso hoy quiero invitarte a que busques a Dios con todo tu corazón, a que a partir de hoy
reconozcas y tengas humildad para reconocer que tu pensamiento está muy lejos del pensamiento de Dios, y que aún en el dolor hay propósito. Amén. Y que cuando busques a Dios con todo tu corazón lo encuentres y puedas decir esto que Jacob dijo: ciertamente Jehová siempre estuvo en este lugar y yo no lo sabía. No es que Dios nunca estuvo, es que nunca supiste que Dios estaba ahí. Amén. A veces nos enfocamos más en lo que, en el dolor, en lo que dolió, que en todo lo que teníamos. El ser humano tiene esta necesidad enferma de perseguir cosas que Dios nunca le pidió que persiguiera. Pero esta humanidad es muy sencilla y es muy básica y es muy simple, pero nos encerraron en una burbuja y caímos porque llamamos éxito a cosas que personas clasificaron y te hicieron ir hacia eso. Pero a veces la gente llama éxito dinero, casa, esposa, hijos, y son las 4 cosas que tienes que conquistar en el mundo, que cuando no llegas ahí te sientes tan frustrado y sientes que has fracasado. Amén. Quiero que entiendas una cosa: no necesitas nada más que a Jesús. Y quizá no lo sabes ahora, pero lo sabrás después. Porque quizá hoy estás tan enfocado en lo que el mundo te vendió. Amén. El mundo nos vendió un tipo de celular y todos quieren alcanzar ese celular. Hay otros buenos, otros más buenos, pero todos queremos alcanzar el mismo. Amén. Hasta que lo tienes. Amén. Hay cosas en el mundo que uno quiere alcanzar y las vas a ir alcanzando. ¿Cuánto lo creen? La vas a ir alcanzando. Hay gente que está frustrada porque todavía no compra su casa, y cuando la compra sigue igual de frustrada. Hay personas que están frustradas porque andan en camión y el día que traen carro están frustrados porque no es el carro que ellos querían. Y cuando tienen el carro que querían están frustrados porque ya salió otro. Hay personas que no tienen familia y están frustrados, y hay otros que tienen hijos y están frustrados por los hijos. O sea, estás tan enfocado en lo que te hace falta y estás frustrado por lo que no tienes. Y espero que un día lo alcances. Pero te voy a adelantar algo: cuando lo alcances vas a seguir igual de frustrado que como te sientes hoy. No te lo estoy declarando, es que ya lo viví, ya lo experimenté, y me di cuenta de una cosa al final: que logré obtener lo que quería, lo que esperaba. Al final me di cuenta que nada pudo llenar mi vida, solo Jesús. Anhelo con todo mi corazón que logres cada sueño que hay en tu mente. Y anhelo que lo logres pronto, para que te des cuenta, para que te alcance la vida a recuperar el tiempo que viviste alejado de Dios. Y un día estábamos hablando de eso y mi papá me dijo esto. Estábamos hablando de mi abuelo murió de cáncer. Y estábamos hablando de eso. Y estábamos hablando de la dicha y la fortuna que tuvo para poder conocer a Dios en su último momento. Amén. Y yo le dije a él, le dije: pa, pero gracias a Dios, tú no lo conociste en tu lecho de muerte, lo conociste a tus 40 años.
Y después de eso mi papá dijo, sí, cierto, tienes razón, pero me hubiera costado conocerlo a los 13 años como tú. Me hubiera gustado no haber perdido tanto tiempo de mi vida y haberlo conocido como tú. Amén. Yo lo conocí a los 13 y creo que es temprana edad. Pero a veces veo a mis hijos y veo la dicha y la fortuna que tienen de haberlo conocido desde el día 1 de su nacimiento. Y empiezo a soñar y a decir, a meditar y decir qué hubiera pasado si hubiera conocido a Dios desde nacimiento. En todas las personas que hemos tenido un encuentro con Dios, de la única cosa que nos arrepentimos es no haberlo conocido antes. No necesitas nada más, necesitas a Dios. No necesitas las cosas, necesitas al dador de todas las cosas. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor en el nombre de Jesús.